creatividad, repito, desbordada, porque hacer helado de aguacate, eso era... Entonces le echaban, recuerdo, 3 leches evaporadas, condensadas, y la de vaca es normal. Y eran deliciosos esos postres. Y entonces había un parque que nos reuníamos, ese maestro, que su nombre es Manuel Suárez, que creo que pudiera estar vivo, pudiera tener 80 y pico de años. Era un individuo con mucho apetito en la literatura, escribía, descubría ahí, recuerdo un editorial de Buenos Aires, la editorial Thor, allí pude leer el discurso del método, la suma teológica de Santo Tomás, las confesiones de San Agustín y otros, de Immanuel Kant, no sé, crítica de la razón pura y la razón práctica. Eran lecturas nada fáciles, pero las discutíamos. Y pude descubrir también a Carlos Marx, que era casi clandestino, no se publicaba tanto. Pero aquí Wenceslao Roses había ya traducido del ruso y del alemán, sobre todo, textos interesantes. Y pude descubrir algo que para mí es una constante, de que la lucha de clase indudablemente es un motor de la historia, esas contradicciones. Y otro aspecto que es clave también, la plusvalía. Yo recuerdo que ya cuando volví a Cuba, y deseo referirme también a la etapa de Nueva York, pasé un curso con uno de los filósofos más destacados, el residente en Buenos Aires, que era Ezequiel Martínez Estrada. Y recuerdo que en una mesa muy parecida a esta, que éramos unos cuantos, él comenzó el curso diciendo, que esto para mí fue una lección y me emociona mucho decirlo: el Capital es una obra más que económica, ética. Y eso es una realidad, pero aplastante. Bueno, ya estamos hablando de tu estancia en Nueva York, claro, que entonces, me parece muy importante, claro, dentro de este inicio en, claro, Cuba, en McCann Erickson, claro, pero luego también cómo es que llegas a Nueva York, cómo te formas en Nueva York y después en Europa. Empiezo a tener problemas en la visión, me llevan a un oculista y me detectan un crecimiento anormal de las córneas que se denomina queratocono, y no había mucha alternativa. Una alternativa era un trasplante de córnea, pero me estoy refiriendo a los años 54, 55. Y la alternativa era Ramón Castroviejo, que era un médico de primerísimo nivel. Inclusive ahora, cuando me operaron en Miami, cuando yo me refería que el trasplante que tenía, que me iban a hacer otro nuevo trasplante sobre ese, quien me lo había efectuado era Ramón Castroviejo, sujetaron una pinza y me dice, esta pinza lleva el nombre de él, porque era un pionero. Entonces, por otra parte, me quedaba hasta tarde viendo los libros que se recibían. Eran pocos, pero el Graphics Annual era publicado en Zúrich, era un libro determinante, y fui descubriendo nombres y lo que serían creadores diversos, y esto fue muy importante para mí. Era como un mundo también ficticio, porque McCann Erickson era una oficina suntuosa, con ejecutivos muy bien vestidos. Yo entré por un ejecutivo que justamente le hablaron de mí, él vio algunos dibujos míos y me pidió que fuera asistente del director de arte. Bueno, a los 15 años asistente del director de arte. Eso era un paso, desde luego. Sin duda. Ahora, la enfermedad y las condiciones sociales también te causan miedo, y hay la contraparte. Recuerdo que yo leí bastante a Alfred Adler, que lo prefería más que a Sigmund Freud, que en ese momento estaba en la palestra, porque era un agente de observaciones muy precisas. También leía a Carl Jung, y hasta estando en Nueva York me carteé con él, porque era muy interesante cómo él se inicia, pero después se adentra en todo un mundo que yo creo que es ficción.
que son los mandalas y el inconsciente colectivo y todo eso. Para mí me parece ficción. Pero tu experiencia en Nueva York, porque estuviste en varios institutos, entonces como no tenía dinero, como no tenía todo, recuerdo las postales, y esto es importante intercalarlo, una postal de Nueva York que eran los rascacielos resplandecientes, pero como no tenía dinero para viajar en avión, además en aquella etapa de la historia viajar en avión era más suntuoso que ahora. Recuerdo que, bueno, decidí irme, me concedieron la residencia permanente, porque sí me estaba claro que tenía que estar no como un indocumentado. Cuando aquello no es como ahora, que todos estos problemas, cuando aquello yo no detectaba tanto interés de los cubanos en este caso para irse a Estados Unidos. Pero con la residencia viajo a Nueva York, pero como no tenía recursos, tengo que tomar un ferry de el puerto de La Habana a Cayo Hueso, y de Cayo Hueso un transporte de superficie a Miami, y esperar varias horas allí para ir a Nueva York, que era la famosa Greyhound, que ahora se ha deteriorado mucho, pero era una línea moderna. Creo que los equipos eran hechos nada menos que por Raymond Loewy. Recuerdo una experiencia que yo, como había estado horas esperándola, entro y me siento en la parte delantera para ir también viendo el paisaje, cuando aquellos no tenían baños dentro, sino hacían paradas, y ahí tuve la otra experiencia. Y recuerdo, yo tenía muy poco dinero, hice una carpeta de mis trabajos, así como de ese color rojizo que eran como con un hilito, pero creo que varios de los trabajos eran interesantes. Y en una de las paradas que hace la Greyhound hacia el norte, entra una morena obesa, me parece verla así, y yo me levanto para darle el asiento, y ella me contesta, no, gracias, thank you very much. Yo no entendía, porque también cuando eres un adolescente casi, tienes menos experiencia en la vida, y se sienta al fondo, y es que no los dejaban sentarse delante. Y cuando llegamos a la parada, todavía recuerdo los letreros pintados como a mano, decía blanco, white y black. Bien. Y yo me metía deliberadamente en lo de los morenos, pero entonces me decían, what are you doing here? ¿Qué está haciendo aquí? Me botaban, pero lo hacía con conciencia, ¿no? Ahora, en cuanto a los métodos de enseñanza en ese momento, que es importantísimo, ¿qué experiencia tuviste? Bueno, la experiencia en McCann-Edison fue aleccionadora, porque todo tenía que ser muy práctico. Uno de los clientes era la ESO Standard Oil, que tú sabes lo que era poder absoluto. Entonces lo que se hacía, otro era teléfonos de Cuba, como aquí teléfonos de México, un monopolio. Entonces todo tenía que ser muy práctico. No se hablaba de estética, se hablaba de que fuera práctico. Incluso no se recurría a la palabra funcional, práctico, sino lo práctico. Y se diferenciaba bien lo que era la pintura moderna, que se distanciaba de una comunicación precisa, menos ambivalente, a la práctica en el sentido del diseño gráfico. Eso mismo te encontraste ya en Nueva York, en tus en Nueva York fue, bueno, en primer lugar, siempre la referencia era que Nueva York era una ciudad espléndida, como tú lo acabas de experimentar en días pasados. Entonces, yo llego a Nueva York, pero yo no esperaba tanto. Era una década increíble. Era una década en la cual habían recalado de Europa gente. Yo conocí a Wolfgang Keller, conocí a Rudolf Argent, que le hice una entrevista que la publicaron en una de las revistas, que como es el nombre, creo que Gutenberg II.
ya era muy anciano, es corta, pero es una entrevista de Rudolf Argén. Conocías a Marcel Breuer, conocías a Joseph Albers, cuando aquellos eran destacados, pero eran un poco como aberraris. Bien, entonces llego a Nueva York, volviendo a la tarjeta a la cual me refería anteriormente, y entra por el sur, que es Brooklyn, y donde hay infinidad de fábricas que todavía están de ladrillo descubierto, un poco al baralto, pero deteriorada. Y yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Ese es Nueva York lo digo muy en serio, estoy confesando cosas muy claras, ¿sabes? Bueno. Y entonces fui a donde una señora que yo ni conocía, pero que se brindó a hospedarme. Era en el centro de Nueva York, en el centro de Manhattan, y que su hijo estudiaba pintura. Esta se llamaba María Corrales, creo que, o algo así, el apellido no lo recuerdo. Era cubana, llevaba muchos años en Nueva York, tenía un hermano que trabajaba en el New York Times, pero en la parte técnica, pero es el New York Times. Bien, y él, como mi inglés no era el mejor, ni todavía lo es, él me llamó a diversas personalidades que yo audazmente tenía interés en saludarlas. Pero deseo destacar, retrocediendo un poco, que en mis lecturas de aquellos escasos libros descubro trabajos de Bob Gill y de otros que eran profesores en la School of Visual Arts de Nueva York. Y tuve la claridad de ir a estudiar por los profesores. Y ahí estudié con gente de primer nivel. Gente de primer. Uno es George Cherney, que todavía tiene cerca de 90 años, que era diseñador con George Nelson para Herman Miller en sus momentos culminantes. Durante 2 o 3 años fui asistente de Herbert Matter, que era profesor en la Universidad de Yale, el que había estudiado con Fernand Leyer, que era un pionero y que fui asistente de él. Que ahora yo pienso en eso y me digo, esto es increíble. Bueno, era tu capacidad, indiscutiblemente. Ahora, lo que yo sí deseo insistir, mi perfil es obsesivo, un poco compulsivo, perfeccionista de repetir algo. El nudo de la bolsa de la basura, meterlo en otra bolsa porque no me quedó bien. Bien. De repetir una carta 5 y 6 veces. Bien. Bien, a partir de esto empiezas tú una serie de viajes, no nada más Estados Unidos, Europa. Yo en primer lugar lidié con la plana mayor. Y en Europa ahora, también tienes muchas había una escuela donde había un pintor llamado Richard Posset de Arles, que después te doy los nombres, y esa era the New School for Social Research. Yo no sabía lo que era, pero cuando llego allí me entero que es lo que ahora le llamamos la Escuela de Investigación Social de Francia. Claro. Yo me chico cuando pienso en eso. Walter Benjamin se había suicidado cuando cruzaba la frontera, pero ahí yo vi a Teodoro Adorno, vi a Herbert Marcuse, vi a Eric Fromm, que era una enciclopedia con 2 pies. Vi a Rudolf Argén, vi a Alfred Schul, que había sido discípulo de Edmundo Husserl, el de la fenomenología. Vi una discusión sobre epistemología genética con Jean Piaget en un local pequeño, un poquito mayor que esto, con sillas ahí, porque era más bien íntimo, con su pelo blanco, su pipa que no se la quitaba, que es de mala educación, para hablar.
ya era un hombre de cerca de 60 años, porque él nace creo que en el 98, creo. Y con la mujer que tenía, que era la que estaba al frente del Centro de Investigaciones sobre Epistemología Genética, creo que es en Ginebra. Entonces, hablaban de Lev Vygotsky, que era como hablaban de Alexander, porque es DR, no es DER, que lo conocí en Moscú. Alexander Luria, imagínate. No puedo ni pensar en eso porque me sale la lágrima de emoción. Conocer pintores, porque es una etapa donde la misma publicidad es una ebullición descomunal y una creatividad. La publicidad se ha ido corrompiendo, porque la publicidad era para tenerte al tanto de para qué es esto y para qué son esto, era para adentrarte en lo que te vendían. Pero eso se ha convertido en un medio de manipulación despiadada, de la cual no podemos salvarnos, porque yo mismo no me puedo salvar. Entonces, en la Escuela de Artes Visuales, yo me tenía que mantener y empecé a trabajar freelance.